Margarita Maza no era su primera esposa. Juana Rosa Chagoya era el nombre de su primera esposa. Juárez era partidario de la no reelección, pero fue presidente por 14 años. Cuando Benito Juárez se casó con Margarita Maza, ella tenía 17 y él casi 40. Benito Juárez es considerado por muchos como uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. De hecho, por todo lo que narra la historia, podríamos asegurar que es el mejor hasta hoy. No solo era y sigue siendo admirado por mexicanos, sino también por extranjeros. Tal es el caso de los padres de Benito Mussolini, el político militar y dictador italiano, cuyos padres le pusieron Benito a su hijo en honor a nuestro presidente. He aquí pues 25 cosas que no sabías de Benito Juárez. El nombre real de Benito Juárez era Benito Pablo Juárez García y nació el 21 de marzo de 1806. Benito Juárez era una persona muy bajita. Difícilmente alcanzaba los 1,37 m de estatura. Cuando Benito Juárez llegó a Oaxaca solo hablaba zapoteco, pero con el paso de los años no solo aprendió español, también dominaba al 100% el latín y entendía a la perfección el francés. Llegó a ser el rector del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Se dice que Benito Juárez intentó vender al país a Estados Unidos, pero esto es falso. Juárez habría intentado llegar a un acuerdo con el vecino país para darles libre acceso por el Istmo de Tehuantepec a cambio de reconocimiento y dinero para fortalecer a México, que en ese momento se encontraba sumido en pobreza debido a sus conflictos internos. Cuando Benito Juárez se casó con Margarita Maza, ella tenía 17 años y él casi 40. Podríamos decir que él fue el primer caso registrado de lo que ahora llamamos Sugar Daddy. La pareja presidencial tuvo 12 hijos. En esos tiempos se acostumbraba a tener todos los hijos que Dios te mandara. El mote de benemérito de las Américas no le fue puesto por los mexicanos. Fueron diversos países, entre ellos Colombia y República Dominicana, quienes otorgaron ese privilegio a Juárez en virtud de su valor para contener la invasión francesa en México. Benito Juárez nació en San Pablo Guelatao. Bernardino Juárez, tío de Benito, fue quien lo enseñó de niño a leer y escribir. El mismo expresidente relata en su libro Apuntes para mis hijos que era muy complicado para él aprender las lecciones de su tío. Marcelino Juárez y Brígida García eran los nombres de los padres de Benito Juárez. Ellos fallecieron cuando Juárez tenía apenas 3 años. Él y sus hermanos quedaron bajo el cuidado de sus abuelos. Cuando estos faltaron, también Bernardino, tío de Juárez, fue quien se hizo al cuidado del niño. Benito Juárez huyó de la casa de su tío a los 12 años. Aún siendo un infante se dio cuenta que en su pueblo natal no tenía futuro y decidió ir a pie 60 kilómetros hasta Oaxaca capital, en donde sabía que le esperaba un mejor porvenir. A esa edad llegó a la casa de Antonio Maza, quien más tarde se iba a convertir en su suegro. La hermana de Juárez fue quien lo llevó a esa casa para hacer labores de peón. Antonio Salanueva era el nombre de su mentor en Oaxaca. Era una persona bondadosa, encuadernador y empastador de libros que vestía todo el tiempo de monje. Él no solo ayudó a Juárez a adentrarse a la cultura, también ayudaba a todos los jóvenes en general. Esto relatado por el mismo Juárez en su libro. Benito Juárez ingresó al seminario y a los 17 años ya dominaba el latín y, por supuesto, el zapoteco y el español. Benito Juárez y Margarita Maza tuvieron 12 hijos, pero tuvieron la desfortuna de perder a 5 de sus hijos cuando estos eran todavía muy pequeños. En 1827 Juárez ya daba cátedras de física y también se graduó de abogado en ese mismo año. 4 años más tarde sería regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y 2 años más tarde sería diputado local. En 1846 fue nombrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. Margarita Maza no era su primera esposa, y esto casi nadie lo sabe, y por alguna razón la historia no lo cuenta. Con su primera esposa Benito Juárez tuvo 2 hijos, Tereso y Susana. Juana Rosa Chagoya era el nombre de su primera esposa. Benito Luis Narciso Juárez Maza fue el único hijo varón que le sobrevivió a Juárez, pero él, aunque llegó a ser gobernador de Oaxaca por 7 meses, no era ni tantito parecido en talento a su papá. Era una persona
a la que le preocupaban las apariencias y carecía completamente de talento para los negocios. Pasó sin pena ni gloria por la política de ese estado, muriendo de un infarto mientras era gobernador en 1911. Tras huir de los franceses en 1864, Juárez se instaló con su familia en Saltillo, Coahuila, estado que en ese entonces junto con Nuevo León formaban un solo estado. Ese mismo año, tras una entrevista con el gobernador de Monterrey que terminó en fuertes discusiones, Juárez regresó a Saltillo y decretó la separación de estos dos estados y le dio autonomía y libertad a Coahuila. Juárez sabía que ese hecho iba a enfurecer al gobernador Vidaurri y así fue. Después de radicar y ejercer su función de presidente desde Chihuahua, Juárez salió huyendo de los franceses para instalarse en la ciudad fronteriza de Paso del Norte, que tiempo después cambiaría de nombre a Ciudad Juárez en honor a este presidente. Durante su mandato, Juárez declaró una moratoria a los pagos de deuda con los gobiernos de España, Inglaterra y Francia, debido a la pobreza y pocos recursos de nuestro país. Juárez logró mediar con España e Inglaterra, pero Francia, ávido de alargar su territorio hacia América, decidió invadir México. Así es, la bronca con los franceses empezó porque Benito no quiso pagarles a los franceses. Juárez era partidario de la no reelección, pero fue presidente por 14 años consecutivos. El 18 de julio de 1872, Juárez dejó de existir en el mismo Palacio Nacional a los 66 años debido a una angina de pecho. Nos vemos en un próximo video.